Y hablando de distintos destinos en el mundo, tenemos con nosotros un contacto. En Justicia Infinita viajamos sin pasaporte. Y si hablamos de viajes, hablamos de Agencia de Viajes Ramírez. Sudeste Asiático, Nueva York, Cancún, Las Toscas. Consulte con la promo de primavera fin de curso en Bariloche. Con pasajes, hotel, clases de esquí y de flores por parte de un animador. Agencia de Viajes Ramírez presenta a los Kronfeld. Bueno, extraña cortina musical. Tenemos con nosotros a los Kronfeld, en realidad a Nicolás, para empezar. ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Todo bien? ¿Cómo va, muchachos? Feliz San Patricio, un poco lejos de Irlanda, pero cerca en el corazón. Sí. Bueno, no sé, habría que ver quién de los dos está más lejos. Sí. No sé, bueno, capaz que ustedes, de repente, capaz ustedes, pero también para ustedes, feliz San Patricio. ¿Cómo va, muchachos? Estoy solo hoy. Germán está en cielo internacional, más cerca de San Patricio, porque anda por Europa en una escala, yendo hacia Uruguay. Así que los visita un mes por Uruguay y nos trae yerba y asado. Bien, y a mí me trae ticholos. Te lleva ticholos, Charito. No sé si estarán en buen estado, porque las pediste hace como 8 meses, pero sí, están ahí en la mochilera hace tiempo. Capaz que vas a tener que conformarte con la intención, Charo. Bueno, gracias. Capaz que el celofán tiene uso todavía. Claro. Bueno, Nico, ¿te has quedado entonces solo o no? No, estoy con Alex, que nosotros somos 3 los que estamos viajando, así que estoy con Alex, que es el tercer integrante a la vuelta, el único que no es Kronfeld, pero lo estamos contagiando. Bien, bueno. ¿Dónde estás ahora, Nico? Estoy en una ciudad que se llama Jaisalmer, que es una ciudad que está en el estado de Rajastán, indio, que se caracteriza por el desierto. Todo este estado se caracteriza por el desierto y este es un lugar en el que la mayoría de la gente viene para hacer safaris al desierto, montando camellos, y bueno, vinimos para eso y nos quedamos unos días ahora descansando antes de pasar al próximo destino, que es Europa Oriental. Uh-huh. ¿Y de dónde venís? Venimos en realidad, bueno, de hacer varias ciudades en India. Estuvimos en Delhi, Agra, Jaipur y Varanasi, que es como del circuito turístico las más importantes. Pero antes de ir ciudad por ciudad, estaría bueno hablar un poco de generalidades de India. Perfecto. Hablábamos la vez pasada y es un poco lo que todos tenemos en el imaginario, que India es un lugar imposible de exagerar. Y otra frase que es muy común escuchar sobre India es que nada es imposible en India. Lo increíble de esto es que los propios locales te lo dicen cuando te subís a un taxi o entras a un hotel o cualquier cosa que te dis, desde una botella de agua hasta que te hagan algo especial en la comida, los propios locales te responden: en India imposible es nada. Y la realidad es tal cual te lo expresan. Acá en India todo lo que te puedas imaginar ocurre. Y eso va desde distintos espectros. Eso cubre lo humano, lo cultural de las personas, y también cubre las imágenes que vemos con nuestros ojos. Es decir, puntos extremos en todo sentido, en pobreza, en cultura, en la profundidad de la religión y también en la sociedad. Una gran diferencia que encontramos nosotros entre China e India, que son como dos países enormes en los que venimos a buscar algo como muy diferente del resto del mundo, es que en China uno llega con dos informaciones muy fuertes, que son que estás visitando el país más poblado del mundo y que estás visitando un lugar cuya apertura económica es muy reciente y que tiene un pasado comunista muy fuerte. Esas dos cosas en China no se ven en la calle. Uno las lleva como bagaje de información, pero vos estás en la calle o estás en un metro y ves que está lleno, pero no podés percibir que está más lleno, por ejemplo, que un tren en Sydney. Entonces, lo que a nosotros nos faltó un poco de China es eso, percibir en la calle los preconceptos que traíamos. En India esto es totalmente al revés. Todo lo que sabemos de India, podríamos no saberlo y igual reconocerlo. En India nos hablan de una pobreza extrema y si venimos sin saberlo, lo entenderíamos. Nos hablan de que las castas son esas divisiones sociales bien rígidas, son las que permiten que un país con 1.500 millones de habitantes no tenga revueltas violentas cada cierto tiempo, y lo vemos en la calle. Nos hablan de problemas de higiene terribles y lo vemos en el día a día, y nos hablan de una religión que está metida con profundidad en la vida cotidiana de la gente, y también lo vemos en el día a día. O sea que India es
totalmente visual y totalmente perceptible. Pisás el país y ves todo lo que alguna vez alguien te comentó de India. Te digo, Nicolás, que con esto, solamente con esta introducción, a mí por lo menos me está dando una gana de estar ahí que no puede ser, y supongo que debe ser parte del cometido. No sé si ya arreglaste con el servicio de turismo de la India o qué, pero las ganas que me está dando de estar en la India no puede ser. No arreglamos nada, pero de verdad que no se puede decir otra cosa. O sea, es un lugar que nos pareció impresionante, y que incluso con todas las cosas malas que tiene para ver, o sea, con todas las cosas terribles que vemos, sigue teniendo un encanto que te hace sentir como algo por el país, y que te hace sentir, por ejemplo, nosotros nos vamos a quedar un mes y nos vamos con ganas de volver, nos vamos con una lista de cosas que nos quedaron a hacer, y nos vamos como con un cariño, por decirlo de alguna manera, por la gente de acá y por el país que no hemos tenido en otros países. Y eso es impresionante, sobre todo porque no se trata de un lugar cómodo para visitar. Es un lugar en el que agarrarte una infección en el estómago es casi obvio, y que nosotros de cuatro que somos los que viajamos, aunque por distinta cantidad de días, fuimos 4 los que pisamos, mis 2 hermanos y Alex y yo, y solo yo y Alex no hemos agarrado grandes problemas estomacales, pero el Bomba y Germán, los 2 han estado en cama más de un día porque la comida está infectada. O sea, el agua potable acá solo se puede comprar. En casi ningún lugar de comida cocinan con agua filtrada, y eso hace que uno se guíe por la intuición o por alguna recomendación de una guía de viajes, pero sea imposible entrar en algún lugar en el que comes y al rato estás yendo al baño cada 5 minutos y sintiéndote mal. O sea que incluso teniendo esas cosas que no son lo más agradable de un viaje, es un lugar que te atrapa y que te cambia la cabeza como ningún otro destino asiático. Nosotros hemos estado en lugares que hemos visto pobreza importante, o conflictos sociales, como contábamos de Camboya, que realmente te movilizan, pero que son cosas que de alguna manera las podés imaginar cuando imaginás escenarios muy terribles. En India todo eso se supera, y obviamente te moviliza la cabeza y te hace entender que todos somos privilegiados, desde el que tiene poco en Uruguay hasta el que tiene mucho, y de alguna manera, aunque este efecto se pueda diluir con el tiempo, y obviamente no es lo mismo el día que te chocas con esta realidad que dentro de 10 años, igual te llega a movilizar el hecho de saber que muchas veces estamos prestando atención en cosas que para mucha gente sería un placer poder siquiera quejarse de eso. O sea que en India hemos visto cosas que no vimos en otros países, y sobre todo del lado de lo pobre y de lo carente. ¿Sabés, Nicolás, que repaso, digamos, mentalmente las cosas que a uno le dice la gente que ha visitado la India? Creo que hablamos en nuestra última comunicación de lo que nos ha contado alguna vez Horacio Tato López, que ha pasado muchas temporadas ahí. La primera fue por un mes y te terminó quedando 9 meses. Me da la sensación de que es un lugar claramente muy, pero muy especial, y que termina por lo general por sacudir un poco la escala, el rango de valores que tenemos en Occidente, ¿no? Parece por lo pronto sacudirla respecto a aquellas cosas que son importantes y cuáles no. Parece haber un cambio en general muy repetido en la gente que visita la India en ese sentido. Totalmente. Decía recién eso, que en Asia encontrás cosas que son diferentes a vos, pero que te podés imaginar. Me acuerdo que hablábamos de la frontera de Vietnam y Camboya, y decíamos que veíamos gente viviendo de forma muy pobre, y decíamos que los europeos a veces admiran esa forma de vivir porque no entienden que no es un deseo de los que lo viven, pero esto es mucho más impactante. La pobreza que se ve acá es hambre literal, es decir, gente muy flaca, mendigando todo el tiempo. En los viajes en tren entre distintas ciudades se ve gente viviendo a los costados de la vía, que realmente es esa gente que te da la impresión de que no tienen claro por qué viven, ni para qué viven, y están, o sea, la imagen que a mí más me quedó de viajar el tren y verlo por la ventana es una mujer hindú sentada en la puerta de su casa, porque el tamaño de las casas, por más que no entramos, se permite imaginar que entra solo una cama.
o sea que no tiene ningún sentido estar adentro de esa casa, están sentadas afuera de la casa, mirando, o sea, como la mirada perdida o siguiendo el tren, y la impresión que te da es esa, es gente que no se ha llegado a cuestionar en realidad por qué es que vive, y está como respirando mucho más que viviendo. Gente que, bueno, ha tenido, o sea, ha seguido el curso de la lógica, y es que nació y por ende creció y sigue viviendo, pero no tienen ningún tipo, no solo de gustos, sino de poder de elección o de decisión del curso de su vida. Nosotros en Agra, cuando fuimos a visitar el Taj Mahal, tuvimos la suerte de estar todo el día, compartir todo el día con un taxista. Acá se usa una cosa que se llama tuk-tuk, que es muy famosa en Tailandia, que es esta moto que tiene camioneta atrás, que es como el taxi, digamos, económico de acá. Y bueno, después de pasar un día con él, nos invitó a cenar a la casa, y fuimos a comer a la casa, además de comer una comida local, a conocer, digamos, una familia de verdad de India. No estar en un hotel ni hablar con los indios que viven del turismo y por ende tienen la vida un poco cambiada. Este señor nos contaba que su esposa se la eligió sus padres, y cuando le preguntábamos un poco entre risas, pero con la idea de tener la información de verdad, si estaba contento con su mujer, nos respondió que no se podía quejar porque cocinaba bien. O sea que ese es el concepto, digamos, que tienen ellos de acá de la mujer, y también de lo que se puede esperar uno como bueno o malo. Y nos contaba también, por ejemplo, que tiene un cuarto de depósito con cosas, que lo tiene lleno, digamos, de paquetes y de objetos, pero su hija duerme con ellos en la cama. O sea que otra cosa que vimos también en India es mucho hacinamiento, que también tiene algo cultural, porque contaba esto de que hay un cuarto libre y no lo usan, pero también tiene mucho de que no hay posibilidades imaginables de mudarse a vivir solo o comprarse una nueva casa. Esto obviamente es en la mayoría de los casos, y como en todos los países, y cuanto más pobres, más, obviamente hay ricos que no siguen esta vida, y obviamente tienen la vida que tienen los ricos en cualquier parte del mundo, ¿no? Pero esto en la gran mayoría de las casas se vive. Y otra cosa que también vimos es que la diferencia de precios entre turistas y locales es muy grande, y si bien a veces como turista eso te choca un poco, eso habla también de la pobreza que hay. Entrar al Taj Mahal vale 750 rupias, que son un poco más de $10, un poco más de $11, y para los indios vale 20 rupias, que es 30 centavos de dólar. Y por más que le decía, esa diferencia a veces puede doler un poco, en realidad habla de que si valiera apenitas más, ya no hay posibilidades de que ellos puedan entrar a un lugar sagrado como es el Taj Mahal. Claro, bueno, también el Taj Mahal justamente se trata de eso, ¿no? Es como la Meca para el Islam, digamos. Se trata de que puedan ir la mayor cantidad de gente posible que profesa esa religión. Totalmente, o sea, eso que pasa ahí es una muestra clara de que en esos lugares en los que la idea principal es que todos accedan, los precios son ridículos, es decir, el mínimo que un lugar puede cobrar para decir que cobra entrada y que la entrada no es gratuita. Y otra cosa curiosa que encontramos acá es como un machismo opuesto al de Uruguay. Acá la mujer se queda en casa cocinando, y si bien eso tiene una raíz machista, las mujeres no trabajan. En un hotel la recepción es una mujer, en los restaurantes los mozos son mujeres, los cocineros son mujeres, los choferes son mujeres. No se ven mujeres en la calle que no sea yendo de un lugar a otro, o haciendo sus compras, o adentro de las casas. Y eso fue también un poco curioso. No es la mujer no es en realidad la que hace todo, sino la que sirve al hombre en la casa, que es el que hace todo. ¿Cómo no entendí? Claro, yo decía que como un machismo al revés al uruguayo. Es decir, no es que sea al revés al uruguayo, pero es más como a la antigua en Uruguay. Acá hay un machismo tremendo, el hombre es superior a la mujer, el hombre tiene otras libertades, o por ejemplo, es el que sus padres deciden si aceptan el matrimonio, es decir, es la familia del hombre el que acepta a la mujer y no al revés. Pero la mujer se queda en la casa cocinando, y lo único que tiene que hacer es servir al hombre, que es el que trabaja, y trabaja bastante. Hemos hablado con muchos mozos y sobre todo choferes de acá, que nos dicen que trabajan 7 días a la semana y que descansan cuando la temporada está más baja, y se vuelven a sus casas de repente un mes donde hacen otros trabajos, pero mucho menos frecuentes y con tanta carga horaria. Entonces nos sorprendía eso un poco, que si bien es un machismo que está en las raíces,
no es de que la mujer es la que hace todo y el hombre descansa, sino que la mujer es la que hace todo para que el hombre disfrute mientras descansa, que no es tantas horas del día. Ajá. Está bien, digamos, claro, pero la mujer ni siquiera tiene el derecho, digamos, como quien dice, a salir de su casa o a tener un trabajo, que a veces termina Casi siendo no, es decir, termina siendo peor visto, porque es ama de casa y además tiene que laburar 8 horas. Entonces, bueno, ahí, pero por lo menos en ese escenario tenés una mujer un poco más independiente, con su dinero, lo cual en última instancia puede permitir salir de ese yugo masculino, digamos. Si la mujer no estudia, no tiene un trabajo, no tiene independencia económica, no tiene más remedio que quedarse en una casa cocinando. Ni que hablar, están como una fase anterior a la nuestra, es decir, ahora en nuestro mundo las mujeres trabajan y muchas se han quedado también con esa herencia de también encargarse de la casa. Acá están una fase anterior, pero sí, eso no quiere decir que estén mejor, de hecho están peor. Como vos decías, el hecho de que solo sirvan al hombre no es un beneficio, es una forma ineludible de tener una dependencia que no les permita hacer nada. Perfecto. Bueno, tenemos alguna otra cosa que les cuento. Las castas es algo fuerte que vivimos acá. Mientras paseamos por Asia, hemos encontrado que el ejercicio de pensar, que es algo para nosotros obvio y innato, no es tan así por estos lados. En la mayoría de los países de Asia, el hecho de que las dictaduras hayan sido perpetuas hace que la gente no se cuestione mucho sus realidades. Y por ende, cuando les preguntábamos cosas como qué opinaban del gobierno o qué opinaban de que a las 12 de la noche todos tuvieran que irse a dormir, muchos nos respondían que no opinaban acerca de eso, es decir, que era una regla y que la respetaban y que no había mucho más para cuestionarse al respecto. En India, las personas nacen perteneciendo a una casta y no hay posibilidad de movilidad social. Si naciste y tu casta es la que barrerás toda la vida y en esa casta morirás. Y eso lo vimos con mucha fuerza, porque acá no podemos decir que la gente es feliz, porque hemos visto realidades que no nos indican que la gente es feliz, pero tampoco podemos decir que la gente es infeliz. Lo que sentimos es que la gente no reflexiona acerca de la felicidad. O sea, no piensan y dicen, soy feliz, tengo lo que me merezco, me podría ir mejor, debería cambiar para tener otra vida, etcétera, etcétera. Las personas como que aceptan lo que les toca y de esa manera se manejan por la vida mientras pueden. Y eso hace, por ejemplo, que la pobreza, o sea, el crecimiento de población que tuvo India también se debe a eso. No hay seguridad social, no existe jubilación y mucho menos una jubilación digna que te permita llegar a una edad de mayor y disfrutar de la vida. Por lo tanto, la herramienta que tienen los indios para no morirse de hambre cuando envejecen es tener muchos hijos y de esa manera dividir las fuentes desde las que les llegan ayuda. Entonces por eso se da este crecimiento de la población indiscriminado, que encima parece que va a empeorar, porque uno de los candidatos a primer ministro acá en India propone que las familias, que los hombres tengan 5 hijos en sus familias, o sea que esto parece que va a crecer. Pero si bien por un lado no se entiende por qué siguen creciendo cuando se nota claramente que el país no está en condiciones de albergar más gente, por otro lado es una reacción lógica. Las personas saben que van a envejecer y que nadie las va a ayudar. Los únicos que pueden llegar a hacerlo es gente que los quiera. Por lo tanto, no encuentran otra solución que tener la mayor cantidad de hijos posible para así, con un poquito de cada uno, poder sobrevivir hasta el final de sus días. Y eso son todo cosas que hemos visto que siguen este patrón y este círculo que pone a India como en una perspectiva que no es alentadora. Nicolás, tenemos que ir cerrando, te mandamos un abrazo grande y bueno, recordar a la gente que quiere seguirlos, que tienen su página de Facebook, 3 puntos a la vuelta, y bueno, ahí pueden seguirlos y prometiendo volver a tomar contacto la semana que viene, ¿te parece? Hablamos la semana que viene y seguimos con India. Un abrazo grande. Abrazo. Justicia Infinita, temporada 13. Una desgracia, con suerte.